Un saludo amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de esta ventana que abrimos a la información eclesial, que venimos llamando Crónica de la Iglesia y que, como recuerdan, es el humilde espacio semanal que les ofrece este canal, gracias al cual nos asomamos cada 7 días a la actualidad más reciente de la archidiócesis. En esta casa vivimos la convicción de que para amar a la Iglesia diocesana, para valorar y agradecer los bienes que recibimos de ella, que son los que necesitamos si queremos vivir nuestra condición de bautizados, mucho más en estos tiempos de dificultad, tenemos que conocerla cada día más. Solo esperamos que el espacio de esta semana ayude. Comenzamos. Con el objetivo de educar a los jóvenes en la fraternidad y para promover la aceptación, la justicia y la paz, el Papa Francisco invitaba a finales de la semana pasada a firmar un pacto educativo global a todos aquellos que se preocupan de la educación de los más jóvenes. La Conferencia Episcopal Española retomaba el asunto, que ya recuerdan que forma parte de la agenda de temas pendientes, y proponía al día siguiente al Gobierno del Estado un pacto en la formación de todo lo que tiene que ver con los valores morales y las creencias. Poner a la persona en el centro, tener el coraje de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad y además formar personas dispuestas al servicio de la comunidad. Son los 3 pilares en los que se basa el Pacto Educativo Global propuesto por el Papa Francisco y que la Conferencia Episcopal Española ha hecho suyo como propuesta al Gobierno de España ahora que se está negociando una nueva ley educativa. El presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, ha presentado la propuesta que han enviado al Gobierno. La idea efectivamente es que todos los alumnos se tengan en su currículo un área educativa referida a valores morales y a creencias, a toda esta dimensión de humanidad. La propuesta avalada por los obispos pretende la creación de un área de conocimiento y enseñanza que implique a todos los alumnos y que se refiera a valores morales y creencias, la justicia, la interioridad y espiritualidad de la persona, los valores constitucionales, la igualdad entre hombre y mujer, estableciendo 2 itinerarios, uno confesional y otro no confesional. En palabras del secretario de la Conferencia Episcopal Española, la propuesta no puede plantearse como una disolución de la asignatura de religión. Para poder poner en marcha este área, este ámbito en el que la enseñanza religiosa confesional y por tanto los profesores tuvieran toda su entidad, pero que pueden además compartir parte de ese currículum con las propuestas de valores cívicos que nos parecen también tan importantes. El propio secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha reconocido la urgencia de los tiempos a la hora de presentar esta propuesta, pero ha confiado en la buena voluntad por parte de todos y la oportunidad también de la audiencia del Papa Francisco al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Yo creo que por nuestra parte es una buena ocasión para hacer un llamamiento a concretar entre nosotros, ahora que en el Congreso se está discutiendo una ley educativa, las posibilidades de sentar estas. El Congreso de los Diputados se encuentra debatiendo las enmiendas propuestas a la nueva Ley de Educación impulsada por el Gobierno de España. José Rivera es el nombre del nuevo economato coordinado por Cáritas Diocesana de Toledo, que contará con la colaboración de 6 parroquias de la ciudad y en el que se aspira a atender mensualmente al menos a unas 400 familias e indirectamente a más de 1 millón largo de personas. Se trata de la primera piedra del proyecto Cor Jesu, la red de economatos con los que la Iglesia de Toledo quiere responder, a través de Cáritas, a la emergencia sanitaria y social que estamos padeciendo. Estas imágenes son del pasado mes de junio, cuando el Salón de Concilios acogía la presentación del proyecto Cor Jesu. Ante la situación preocupante de muchas familias de la Archidiócesis de Toledo, llegaba el anuncio de una gran red de economatos para dignificar la entrega de los alimentos. En estos momentos es preciso que se reafirme el compromiso con los más pobres y necesitados, para dar respuesta a aquellos que cada vez tienen menos y acuden a la Iglesia, a las parroquias, a Cáritas, a las casas religiosas, tratando de sus apuros, porque no da la talla en estas circunstancias tan graves por la que están pasando, y no estar a la altura de ayudarles sería traicionar la esperanza de los que sufren.
Así, el lunes 26 de octubre se bendecían las instalaciones del economato José Ribera en la parroquia de San Ildefonso de Toledo. Es el quinto de estos recursos que pone en marcha esta institución, cuya misión no es el reparto de alimentos. Existen muchas instituciones, muchas organizaciones y entidades cuya razón de ser es esta, nacieron para ello y a ello se dedican, muchas de ellas muy beneméritas y con las que incluso colaboramos con gusto. Pero ese no es el caso de Cáritas. Cáritas no se dedica a repartir alimentos. Por eso el nombre del proyecto Cor Jesu se refiere precisamente a lo que está en el corazón de Cáritas, ¿no?, que es el amor de Cristo. 442 serán las familias que acudirán al mes a este economato, familias que provienen de 6 parroquias de Toledo que son atendidas por Cáritas. El responsable de este proyecto ha destacado que a través de este recurso también se atienden otras necesidades y demandas. Pretendemos que el economato forme parte de nuestra atención integral a las familias, donde además de atender sus necesidades de alimentación, también atendamos sus necesidades de afecto y vida interior, siendo nuestra intención la de crear con los economatos lugares con corazón donde se sirva al Jesús que habita en las personas que sufren. La red de economatos cuenta con el apoyo de CaixaBank, que ha colaborado con 42.000 euros para el mantenimiento y puesta en marcha de los 17 economatos. Dar las gracias por participar en esta iniciativa, que me gustaría reconocerla y animarles a continuarla. Y dar las gracias también por permitirnos cumplir nuestra misión como entidad, nuestra misión como grupo, que no es otra que trabajar por conseguir una sociedad mejor, una sociedad más justa. Con este son 5 los economatos que gestiona Cáritas en nuestra diócesis. El próximo en inaugurarse atenderá a 6 parroquias y estará ubicado en Yepes. El señor arzobispo bendijo las instalaciones del nuevo economato, que no deja de ser un establecimiento con aspecto de supermercado, donde Cáritas puede atender a las personas en sus necesidades de alimentos y productos de higiene de primera necesidad. No se trata tanto de ser fríos dispensarios de productos básicos, sino que el proyecto forma parte de la atención integral de Cáritas a las familias, donde además de solucionar necesidades de alimentación, también se atienden necesidades de afecto y vida interior. Y durante la celebración de este acto y de la bendición de estas nuevas instalaciones, el señor arzobispo de Toledo ha pedido a todos la colaboración y el compromiso, ya que se ha triplicado el número de familias que acuden a Cáritas a pedir ayuda. Para la diócesis es una alegría y un gozo inmenso, porque fue un gran apóstol de los pobres y de los que sufren. Por lo tanto, se va a hacer memoria de esta llamada, más un sacerdote nuestro, venerable, que hace memoria del corazón de Cristo vivo, y que nos hace sentir en nosotros el gozo y la alegría inmensa de saber que nada se puede anteponer al servicio de los pobres, como Él lo hizo con su vida, con sus palabras y sobre todo con su coherencia de vida. Don Francisco Cerro ha señalado que los 2 economatos de la ciudad llevan el nombre de 2 grandes personas que dieron su vida por los más pobres. El que está en el barrio de Santa María de Benquerencia está dedicado al beato Cardenal Sancha y este último lleva el nombre del venerable José Ribera. Se aprovechó la tesitura en la primera intervención pública del arzobispo el lunes por la mañana para preguntarle por las restricciones durante el nuevo estado de alarma. El prelado toledano ha asegurado que en los templos se respetan las pautas organizativas e higiénicas para frenar el avance del coronavirus y que, como ha venido haciendo hasta ahora, la archidiócesis seguirá adaptándose y elaborando instrucciones para cumplir con las normativas y adaptarse a las restricciones sin dejar nunca de atender a las personas. Y la Iglesia seguirá abierta para atender a los fieles en este nuevo estado de alarma. El señor arzobispo de Toledo ha afirmado que seguirá adaptándose como hasta ahora, cumpliendo las medidas marcadas por las autoridades sanitarias y las restricciones de los aforos. Estamos constantemente adaptando a la situación que vivimos. Ya en el primer momento, una primera que se sacó fue que en caso, por ejemplo, que se da de cuando estaba muy
reducido la presencia en los templos, pues se dio la dispensa que se puede hacer de la misa dominical a los mayores y a los, bueno, prácticamente a todo el mundo en su momento, ¿no? Pero también a las personas vulnerables, y se seguirá en esa misma línea. O sea, es decir, que nosotros seguiremos aplicando el principio de adaptar la normativa sanitaria para procurar seguir cumpliendo con nuestra misión y, en la medida de lo posible, pues cumpliendo toda esta realidad, procurar seguir haciendo este servicio a la gente para que pueda cumplir con sus obligaciones de cristiano. Durante estos meses de pandemia, la Iglesia ha triplicado la atención a las personas más necesitadas. Don Francisco bendecía también esta semana la capilla del cementerio municipal de Almonacid, que está dedicada a San Juan Pablo II. En este espacio se podrán celebrar Eucaristías en momentos puntuales y los familiares podrán encontrar un lugar en el que poder rezar por sus difuntos. El arzobispo recordó que nuestra relación amorosa con un familiar no acaba con la muerte, sino que podemos seguir cuidándolo, rezando por él. De igual modo, los difuntos pueden rezar por nosotros y de hecho también nos cuidan. Desde hoy el cementerio municipal de Almonacid cuenta con una capilla dedicada a San Juan Pablo II. El señor arzobispo de Toledo la ha bendecido y ha asegurado que los cristianos participamos de estos momentos con fe, esperanza y caridad. Lo que estamos haciendo hoy es un acto de fe, de esperanza y de caridad, como decía muy bien vuestro párroco. De fe, porque creemos en la vida eterna, vamos a renovarlo dentro de unos momentos en el credo, antes de dar la bendición a las tumbas o distintos lugares. Es una bendición que se hace especialmente porque creemos en la vida eterna. Acompañado por el párroco y el vicario para la vida consagrada, don Francisco Cerro ha señalado que los cristianos vivimos esperanzados porque sabemos que la muerte no tiene la última palabra. Porque no es un recuerdo solo de la muerte, un recuerdo de los difuntos, sino esperamos que estén ya con Dios, esperamos y creemos verdaderamente que están con Dios, con el Señor de la vida. Por eso pedimos también, y en esa esperanza cierta teologal nosotros invocamos. Antes de bendecir las instalaciones de esta nueva capilla, el prelado toledano ha explicado que los santos a los que celebraremos el domingo son los mejores hijos de la Iglesia. Ya recuerdan que estamos celebrando el año jubilar en Guadalupe. También a lo largo de este curso se nos va a poner como horizonte el año jacobeo, el año santo jacobeo, y cuando se habla del año santo inevitablemente acabamos hablando de la indulgencia que viene aparejada a todo jubileo, a todo año jubilar. Los hemos vivido recientemente el año de la misericordia y muchos que se nos van poniendo a la mano. Para hablar de las indulgencias, para hablar en el contexto general de todo lo que tiene que ver con el perdón, tenemos el lujo de contar esta noche tal vez con la persona que mejor encarna en una diócesis pues toda esta circunstancia del perdón y la misericordia, que es el canónigo penitenciario de la Santa Iglesia Catedral Primada, don Alfonso Fernández Benito. Don Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber... Gracias a vosotros por la invitación. Muy bien. ¿Qué es un penitenciario? ¿Qué es un canónigo penitenciario, don Alfonso, en primer lugar? Pues es un sacerdote normalmente del cabildo, pero el obispo puede elegir otro que no sea del cabildo, nombrado pues por el tiempo que crea oportuno, no se pone una fecha de límite, que su papel es lo que llamamos orientación moral para todos los fieles que se acerquen, de consultas de tipo moral, no solo para la confesión, y en el ámbito de la confesión, por lo que llamamos las censuras, para levantar las censuras, la culpa y la pena de las censuras de los pecados, por ejemplo, que conllevan una excomunión late sentencia, es decir, inmediata, sin necesidad que haya un tribunal que dicte una sentencia, ni que esté reservado a Roma, solamente aquellas penas de excomunión de late sentencia, y que luego hablaremos. Es, por tanto, un oficio diocesano, aunque va ligado al cabildo catedralicio, pero no como los demás oficios de la catedral, que son de puertas adentro. El canónigo penitenciario es un referente o es un consultor a nivel diocesano. Claro, su ámbito es para todos los diocesanos de nuestro territorio, los que no son diocesanos y están en nuestro territorio,
y también aquellos diocesanos que, por ejemplo, estamos de peregrinación en Tierra Santa o tenemos un viaje de peregrinación a Roma, también tiene jurisdicción sobre ellos, porque es una jurisdicción delegada del obispo, que a su vez no puede subdelegar en nadie. Recientemente, preparando adultos al sacramento de la confirmación, con el Yucat, se hablaba ahí, cuando se habla del sacramento de la penitencia, en el Yucat se habla de pecados reservados. ¿Cuáles son un poco más o menos lo que se llaman pecados reservados? Sí, pecados reservados o con censura, que podemos decir, de excomunión, como he dicho, late sentencia, fundamentalmente pueden absolverlos cualquier sacerdote, pero el penitenciario tiene también otras atribuciones. Me estoy refiriendo sobre todo al caso de aborto, todos aquellos que han colaborado en la comisión de un acto de aborto, con las condiciones que se dicen. Primero, efecto secuto, es decir, que ha sucedido el aborto, no que es probable. Segundo, mayor de edad, es decir, 18 años. Tercero, pues que sea pecado mortal, porque en la Iglesia el sistema penal siempre es restrictivo, se tiene que interpretarse de forma restrictiva. Si no hay conciencia de pecado mortal, es decir, conocimiento suficiente y deliberado consentimiento, porque por su materia siempre es grave, el caso de aborto no incurriría. Y que de alguna manera el penitente sepa que la Iglesia no solamente tiene que absolver la culpa, sino junto con la culpa la pena canónica correspondiente. Esto lo puede hacer desde el año de la misericordia, dio el Santo Padre facultad para cualquier sacerdote. No obstante, pues muchas veces los sacerdotes me envían, lógicamente, para orientar, para ayudar, porque no piensen que el ejercicio del sacramento de la reconciliación también en la catedral es un acto solamente puntual, sino que hay que ayudar al penitente a hacer un proceso y luego orientarle hacia parroquias o comunidades que le puedan ayudar en ese proceso de conversión. Hay otro pecado, y con esto termino, que está reservado, ya no lo puede hacer cualquier sacerdote, sino el ordinario del lugar, puede también delegar en los vicarios episcopales, pero también en el penitenciario, que son los pecados de herejía, apostasía y excomunión. Herejía cuando se niegan toda la verdad de la fe, una verdad de la fe, apostasía cuando es la negación completa, y es lo que llamamos excomunión eclesial cuando no está en comunión con la Iglesia de Roma y con las demás iglesias. Todos esos casos tiene que tratarlos el penitenciario y orientar, y si tiene que hacer alguna acción de cara a lo que llamamos el papel hacia Roma o hacia la solicitud o orientación de los fieles. O sea, que lejos de esa imagen simplista que tenemos de que el penitenciario es un señor que hace mucho confesionario allí en la catedral, porque siempre hay gente confesando, es algo más, es como una especie de consultor en un sentido amplio. A mí los trabajadores de la catedral me dicen que chupo mucho banquillo de la misericordia, como los futbolistas, pero ese banquillo es una labor maravillosa y de hecho todos los canónigos estamos haciendo un horario para que tengan atención de los fieles aún en esta situación de pandemia, porque es un derecho del fiel el que se le escuche, el que se le oriente moralmente y que se pueda confesar. Por eso el ámbito principal es un confesonario, para que sea el ámbito. Pero en el confesonario, yo por ejemplo, para medir las medidas de higiene y los peligros de contagio con el COVID-19, me he inventado el reclinavirus, que es que pongo un reclinatorio y los limpiamos y el siguiente penitente tiene otro reclinatorio y vamos cambiándolo. De esa forma, en esa superficie no lisa, sino rugosa, es muy difícil que se pudiera transmitir. Y con el empleo de la mascarilla, es decir, 1,5 metros, 2 metros como mínimo. Todo el que se acerque por la catedral puede ver ese reclinatorio a 1 metro y algo, y con para que tengan toda la garantía de que pueden hacerlo con toda seguridad. Le decía al principio que vamos a hablar de las indulgencias, que es algo que es un asunto permanente pero recurrente cuando vienen años jubilares, y al hilo del año de Santo de Guadalupe pues también tenemos que hablar un poco de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias en general, don Alfonso? La definición, podríamos decir, de indulgenciarum doctrina, que es de Pablo VI, pero que lo copia el Código y el Catecismo de la Iglesia Católica, es la remisión de la pena temporal debida a nuestros pecados ya perdonados, no es para perdonar pecados, ojo, que
del tesoro de la Iglesia tiene poder, el tesoro de la Iglesia son el tesoro de los santos, los méritos de los santos, empezando por Cristo, la Virgen María y los santos, por lo que llamamos la comunión de los santos que están ya en el cielo. No olvidemos que puede administrar a lo que llamamos a la Iglesia peregrina, a la Iglesia purgante, en el purgatorio, de ahí el sufragio por los difuntos, tomado del tesoro de los santos, que son los méritos de Cristo y de los demás, que pueden una pequeña ayuda o una gran ayuda para que esa remisión de la pena temporal debido a nuestros pecados ya perdonados se vaya atenuando. Una de dos, o los purgamos en esta vida o tendremos que pasar una temporadita en el purgatorio. Por eso hemos llamado al penitenciario, porque esto es un campo muy técnico. Más allá de hablar de hay que rezar por el Papa, comulgar, confesar y todo lo demás, es un campo muy técnico. Ha hablado de dos consecuencias que tiene el pecado, que es la pena y la culpa. Sí. A ver, ¿qué es la culpa, qué es la pena, don? Sí, la culpa, o sea, todo pecado tiene como tres elementos. Si es mortal, si es venial, solamente dos. Si es mortal es una ofensa a Dios. Esto es lo más grave, lo llamamos culpa. En el pecado venial, la culpa es venial, pero también es una ofensa. Eso se perdona absolutamente con, por ejemplo, el bautismo y también con la absolución del sacramento de la reconciliación. Y luego están las penas. El pecado mortal conlleva una pena eterna, de condenación eterna, de no poder ver a Dios en la eternidad. Y luego, tanto los pecados veniales como los mortales conllevan, aún perdonados, unas penas, una pena temporal, perdón. Esa pena temporal es, podemos decir, las consecuencias del pecado, no solo de cara a Dios, sino de cara a la naturaleza humana que ha sido herida, vulnus nature, como la mujer encorvada del Evangelio. Es decir, son como esclerosis. La palabra esclerosis en medicina se utiliza mucho, pues es una protuberancia que dificulta la movilidad, pues el Señor nos habla de una esclerosis del corazón. Cuando hablaba con los fariseos, hablaba de la escleros cardías, por la dureza de vuestro corazón, consecuencia del pecado original, que puede ser aumentado o mitigado, no solo por el bautismo que mitiga la concupiscencia, sino también puede ser aumentado por nuestros pecados. Todo eso produce una especie de herida, de huella, de un corazón herido, como consecuencia del pecado, con lo cual va a ser necesario lo que llamamos la expiación, algo difícil de entender. Todo lo que llamamos el ofrecer en reparación por mis pecados y los de los demás, obras buenas, lo que llamamos conllevar la enfermedad, el sufrimiento, aceptar la muerte. Son, podemos decir, la cara negativa de lo que siempre hemos hablado, de la cara positiva, de la virtud de la penitencia o el esfuerzo de la conversión personal y social o comunitaria, y para eso está el sacramento de la reconciliación, pero también la Iglesia, por el mandato de su Señor y su capacidad que tiene, puede ir aplicando los tesoros de los santos para que triunfe la santidad, la comunión de los santos, también en esta tierra, empezando por nuestra familia, en la sociedad, y no triunfe la comunión en el pecado y sus heridas, sus consecuencias en la naturaleza del hombre. De tal manera que con el sacramento de la penitencia no quedan disueltas todas las consecuencias del pecado. Claro, claro. Es verdad que se perdona la culpa, se perdona la pena eterna si es pecado mortal, pero las penas temporales es una huella que deja en el hombre y a través del hombre en todo el universo creado por Dios. De tal manera que o bien uno se purifica durante la vida o tendrá que pasar un momento de purificación en el purgatorio. Por eso la herida del pecado es más profundo, es un misterio que afecta a toda la creación, a todo el mundo y a toda la sociedad. Incluso en su dimensión, podemos decir, de asociación, de asociaciones, de estructuras de pecado en la sociedad. Porque el otro día, como le decía, preparando adultos al sacramento de la confirmación, que son preguntones y preguntas de cierto calado, decían, bueno, ¿y esto cómo encaja con
esto que nos dice inmediatamente antes el catecismo, que Dios perdona todo y perdona siempre, que Dios es misericordia. ¿Es compatible que Dios perdona todo, que hay un sacramento para el perdón y que quedan ahí secuelas, quedan cicatrices de nuestros pecados? Sí, Dios perdona todo. Y puede perdonar incluso en por ejemplo, una confesión, donde un penitente, normalmente vamos de atritos a contritos, es decir, de un perdón imperfecto, el sacramento lo que hace es un perdón pleno, perfecto, pero no es una varita mágica. Transforma el corazón con la virtud de la caridad teologal, de la caridad y demás virtudes de Cristo, que son las que realmente, interiormente, producen ese sacramento de curación. ¿Tiene capacidad este sacramento, por ejemplo, de perdonar todas las culpas y todas las penas? Sí, pero no es lo corriente, no es lo ordinario. Sería un arrepentimiento y una postura de haber ofendido al Señor por puro amor a Él, un acto de puro amor a Él, de perfecta contrición. Esto normalmente lo hacemos con la ayuda del sacramento. ¿Podría ser? Sí, porque tiene capacidad la gracia de Cristo para perdonar todos los pecados y todas las consecuencias, pero corrientemente no, porque el hombre, al ser corpóreo, deja desintegración en su cuerpo, en su naturaleza herida, alma, corazón y cuerpo, y necesita tiempo, paciencia y conversión para ir poco a poco quitando esas heridas, que son consecuencia del pecado, no solamente original, sino que del pecado personal, la inclinación al mal que llamamos la triple concupiscencia, la inclinación al mal, que proviene del pecado. El pecado nos inclina, pero que propiamente hablando no es pecado personal, sino un pecado heredado, también produce en nosotros una herida, una inclinación al mal, que con nuestros pecados personales los podemos agrandar, aunque el bautismo es verdad que no ha eliminado la concupiscencia, la ha mitigado, pero también nosotros podemos ir mitigando, o si quieren ustedes desde el punto de vista positivo, podemos ir reemprendiendo ese vuelo hacia la santidad, hacia el bien, para que triunfe la comunión de los santos en el bien, no la comunión en el pecado. Y eso tiene que empezar cada uno por su vida, con las virtudes de Cristo. Bueno, pues para eso está ahí esa herramienta que nos brinda nuestra Madre la Iglesia, que son las indulgencias. ¿Esto quién lo regula, don Alfonso? ¿Esto de las indulgencias? Sí, históricamente las indulgencias son de origen de la revelación divina, es decir, no es un invento nuestro. Ya el Señor dio el poder de atar y desatar a Pedro y a los apóstoles y sus sucesores. Lo regula la Iglesia. La Iglesia desde el siglo III se celebró de una manera, posteriormente se fue celebrando de otra. Podemos decir que la Iglesia tiene potestad, capacidad, no solo para perdonar los pecados, sino para ofrecer las condiciones de, por esos vasos comunicantes que son la santidad del tesoro que tiene ella, los méritos de Cristo y los demás santos, puede ir aplicándolo a vivos y a difuntos. Es decir, a los que peregrinamos todavía en esta tierra y a los que están en el purgatorio. De ahí la vinculación de las indulgencias también en este tiempo de los difuntos y en este tiempo de los santos, que son dos fiestas muy relacionadas con el desempeño de las indulgencias. Eso sí, pone ciertas condiciones, pero no para perdonar pecados, que es lo que la gente se confunde, creo, sino para ir quitando el reato, las huellas, la desintegración, es decir, la esclerosis múltiple, podemos decir, que deja el pecado en el hombre a nivel individual y a nivel social. Habrá alguno que todavía piense, pero esto de las indulgencias, ya el Vaticano II no lo disolvió un poco, no. Por aquello de aquellas estampas que recordamos, aquellas estampas antiguas de 3.000 días de indulgencia, 4.000 días de purgatorio, todas aquellas cosas. Pero aquello en el concilio, cuando se le dio una vuelta un poco a todo, aquello no quedó ya un poco... No. El Vaticano II, como los papas anteriores, los concilios anteriores, por ejemplo Trento, donde ahí, ante un peligro de interpretación simoníaca de lo que era la compra-venta de cosas espirituales, Trento tuvo que afirmar que las indulgencias no tenía que ser motivo de escándalo si se entendían bien. El Concilio Vaticano II lo mismo, tanto es así que encomendó al Pablo VI pues que hiciera
una reforma sobre todo de la aplicación de las indulgencias. En la Constitución Apostólica indulgenciaron doctrina, donde reformó como 3 cosas. Primero, donde se hablaba de indulgencia parcial, se quitó precisamente la referencia a días, horas, sino más bien se mide por la caridad que pone el penitente, el que recurre, en las obras. Muy interesante. Segundo, las plenarias, las indulgencias plenarias, eliminó su número, porque eran excesivas y confundía a la gente. Pues eso, 3.000, 1.000. Bueno, la gracia de Jesucristo y los tesoros de los santos que puede administrar la Iglesia tiene fuerza para dar 1.000 días de indulgencia, como decía Santa Gertrudis. Pero no se trata de eso. Y tercero, no solamente en las indulgencias, hemos dicho la plenaria, la parcial, y también lo que llamamos la reforma de las que se llamaban indulgencias reales, vinculadas a objetos de piedad y lugares, que aquí nos interesa por los lugares de peregrinación, donde Pablo VI quiso poner de manifiesto que más que los lugares se trata de las obras de los fieles en esos lugares o con peregrinación de esos lugares. O sea, que no se trata tanto del sitio, sino de la actitud del que se acerca, que es un poco también lo que tratamos de vivir y lo que tenemos bastante ejercitado aquí en la diócesis de Toledo con respecto a Guadalupe. No se trata tanto del santuario, que es una joya de la casa de la madre, como nos recuerda don Francisco, sino que la actitud del que se pone en camino y se acerca allí, lo que garantiza la... Bueno, entonces, cuando hay años jubilares, esto como... lo hemos visto otras veces, que se hace una publicación, es obligatorio. ¿Cómo se hace generalmente cuando hay un año jubilar? Bueno, se tiene que publicar se pide a Roma, se publica en el boletín, y yo creo que en el número próximo saldrá, porque llegó muy tarde, según me informan de la Secretaría de nuestro arzobispado, y se ponen unas condiciones, claro, para aquellos que peregrinan. La peregrinación, como las indulgencias, son una pedagogía maravillosa para hacer obras buenas y piadosas en los fieles, para fomentar la expiación y la reparación por nuestros pecados y los de otros, y en definitiva para vivir las virtudes que conlleva la conversión, un proceso pedagógico. Eso es lo que se pretende. Nosotros en nuestra diócesis, gracias a Dios, y don Francisco, el señor arzobispo, pues enseguida se ha unido a el año jubilar de Urda, no lo olvidemos, el de Guadalupe, ahora vigente, y el futuro, pues también, como no, arropar el de Santiago. ¿Por qué? Porque es una pedagogía muy acorde con las indulgencias que nos ayudan de forma sobrenatural a este proceso de conversión. Las indulgencias no nos eximen de la conversión. El sacramento de reconciliación no nos eximen de la conversión, sino que los actos del penitente, contrición, confesión y satisfacción, entran como cuasi materia dentro del sacramento. La vida entra dentro del sacramento que ha instituido el Señor para ayudarnos a una preparación paulatina para que cuando lleguemos al cielo, que no tenemos derecho en sentido estricto, estemos preparados y digamos, y el Señor al final nos haga el último regalo, entra al banquete de tu Señor. O sea, que siempre se pide a Roma y a menudo aparecen unos elementos comunes. Cuando uno ha visto distintos años jubilares, finalmente lo que viene siendo es que hay que rezar por el Papa, confesar, comulgar... Y el credo. Y el credo también. El credo, confesión, exactamente, comunión en días próximos y rezar por el Santo Padre, pero hay también unas condiciones que a veces se nos olvida, que es importante. Desafección a todo pecado, inclusive el venial. Y la exhortación apostólica que he dicho lo menciona expresamente. ¿Por qué dice inclusive el venial? No haría falta. Desafección a todo pecado, desapego a todo pecado indebido, puesto que el pecado deja unas huellas podemos decir, de apego a bienes, pero con esos bienes un apego indebido que conlleva el desprecio de Dios de forma indirecta. Bueno, pues ese desapego es muy importante
Incluso el pecado venial sí, porque es una ofensa. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia ha insistido en esto? Para mostrar en positivo si hay un anhelo, un deseo de conversión. Porque si no hay un deseo de conversión, dejemos de hablar de las indulgencias. Claro. Me está ayudando don Alfonso esta conversación porque yo hablo de instrumentos o de herramientas y parece que esto es algo automático y en realidad no está hablando de una pedagogía, de que esto es algo que nos tiene que ayudar a cambiar la vida. Claro, los sacramentos tienen un trabajo interior, el de la reconciliación está claro, pero también las mismas indulgencias es una pedagogía para esa conversión interior. No es una varita mágica que te deje exactamente igual como has entrado. Ese es el tema. Claro, porque podemos a veces dar la impresión que esto es una magia blanca, de que si uno hace A, B, C, pues ya queda esto absolutamente... ¿Dónde puede encontrar alguno que quiera profundizar un poco, tener un conocimiento un poco más sesudo de las indulgencias? ¿Cómo puede, pues, qué puede encontrar? Sí, mire, lo más resumido es el Catecismo de la Iglesia Católica. Los números no me los recuerdo, pero lo tengo anotado. Sí. También el compendio del Catecismo ayuda mucho. En el Yucat lo he visto menos, mira que soy no enamorado, no hay tanto, pero en el Catecismo de la Iglesia Católica sí que vienen unos números preciosos. Ahí tiene resumido todo. El código, lo que dice el código, unos números también los tengo, y lo que dice el catecismo. Pero en indulgenciar un doctrina, que es donde todo empieza la reforma de las indulgencias de los tiempos modernos, también. Pero vamos, yo diría que el catecismo de la Iglesia Católica, no tengo los números, si no lo busco ahora mismo se lo digo. Se puede encontrar con facilidad. Es verdad, el Yucat simplemente habla de pecados reservados y elude el tema ni siquiera yo creo que aborda expresamente la diferencia entre culpa y pena. Bueno, es un poco distinto. Dos temas nos quedan. El mes de difuntos, que ya lo he ido tocando a lo largo de su intervención, don Alfonso, y hablar un poco del Papa Francisco y la última carta encíclica. El tema de difuntos, este mes de difuntos, ¿en qué nos puede ayudar esta pedagogía de la indulgencia a lo largo de este mes? Bueno, el Papa lo que ha hecho a través de la penitenciaría apostólica es, con motivo del Día de los Difuntos, desde el domingo en esa semana hasta el día 8, habría la posibilidad de una indulgencia plenaria. Plenaria es cuando perdona la totalidad de la pena temporal, parcial, cuando no perdona la totalidad. Para bien, para uno o aplicable para otro. En este caso es en forma de sufragio por los difuntos. Pues pone unas condiciones, por ejemplo, visita a un oratorio, a una iglesia, que se rece por los difuntos. Por supuesto, las condiciones generales hemos dicho de confesión, comunión y vivir en estado de gracia, por lo menos al final del proceso. También esa desafección a todo pecado, inclusive venial. Pero la novedad es que lo extiende para todo el mes de noviembre. Dadas las dificultades del coronavirus, pues ha dicho, no en una fecha o en unos días, que eso es una concesión antigua, sino todo el mes, cualquier día del mes. También otra novedad es que para los enfermos que no puedan acudir, si se unen de alguna manera ante por ejemplo, el crucifijo, la imagen de la Virgen María, hacen de rezar una intención por los difuntos, también lo gana con estas condiciones generales. Y a los sacerdotes nos dice y nos encomienda que por favor digamos, si podemos y deseamos, una misa y si es posible 3 el Día de los Difuntos. Es verdad, la piadosa antigua costumbre de celebrar 3 misas el Día de Difuntos. Bueno, pues ahí queda, y me alegro por lo de los enfermos, porque en estos tiempos de epidemia hay muchísimos que no se sienten capaces de salir de casa, que siguen todos los cultos que pueden por televisión, se les visita puntualmente y a ellos les gustaría, y bueno, pues les transmitimos también que ellos se pueden unir a este mes de indulgencia todo lo mejor que pueden. Y finalmente... El Papa Francisco. El Papa Francisco, la Fratelli Tutti. La semana pasada, bueno, hace 2 semanas ya, hablamos con Miguel Ángel Martínez y estuvimos hablando un poco de de todas las cuestiones un poco más peliagudas que había a lo largo de la encíclica, inmigración, economía liberal. ¿Qué menciona el Papa en relación al misterio del pecado? Pues hay un capítulo que es el 6º, si mal no recuerdo, que habla de algo que ha sucedido en muchos países, sobre todo de América, procesos de lo que llamamos
violencia social y reconciliación. Procesos largos, claro, de que no es cuestión de decir, no, si esto se arregla enseguida, no, lleva su tiempo, no puede ser una paz precipitada, no puede ser algo meramente técnico. Estos procesos son largos. Bueno, pues el sacramento de la reconciliación ayuda a ese ministerio, a esa dimensión comunitaria y eclesial de este sacramento y por lo tanto también de las indulgencias. Es decir, este sacramento que es tan grande también nos ayuda a la reconciliación social cuando se ha sufrido violencia, no solo dentro del matrimonio, sino también a nivel social, donde Dios te da la gracia al instante que habla Yankelevich de los 3 tiempos del tiempo, y el que es ofendido, el que es víctima, empieza un proceso de conversión por la gracia y llega un momento en que Dios le da la luz y la gracia para ofrecer la otra parte. Sí, pide perdón, incorporarse a ese proceso. El kilómetro cero no existe, ni siquiera en la vida matrimonial. Es un proceso de superación. Bueno, pues el Papa ahí habla de cómo también todo este ámbito de la gracia, no nombra el sacramento, yo creo que es profeso, pero dentro del ministerio de dejaos reconciliar con Dios está la contribución de este sacramento en su dimensión social y comunitaria, cosa que muchas veces está por estrenar en la Iglesia Católica, por lo menos en la praxis del pueblo. ¿Por qué la Iglesia necesita y siempre invita a que haya una reconciliación a través de un sacerdote? Por la dimensión jerárquica y eclesial. El deseo de la confesión es imprescindible para el perdón, por lo menos como deseo. No existe el bautismo de deseo, pero existe la penitencia de deseo también. Tercero, el Papa en las indulgencias tendríamos que añadir esa labor tan buena de ayuda en los procesos de reconciliación social que este sacramento impulsa y que puede ayudarnos los santos desde el cielo, nos pueden ayudar en este proceso de reconciliación social que siempre deja heridas muy profundas. Yo creo que es un capítulo muy novedoso que el Papa no lo desarrolla, pero ya lo apunta. Quien haya leído el capítulo 6, me parece que enseguida va a entender lo que yo quiero un poco subrayar del Papa Francisco. Pues fíjese que habíamos abordado eso, la reconciliación social, el perdón, el olvido, el contexto español, desde una perspectiva muy sociológica o muy sociopolítica, y no habíamos visto esta perspectiva tan un poco más trascendente. Es que a veces, se identifica dimensión comunitaria, celebración comunitaria de la penitencia con absolución individual, y está bien, pero hay unos aspectos de reconciliación con la comunión de los santos, que nuestros pecados han herido en la Iglesia, que no se ponen de manifiesto a veces. Y aunque sea una celebración individual con un penitente, la dimensión social y, por lo tanto, su potencial de reconciliación civil, social, en el mundo, tenemos que explotarlo, porque es un sacramento maravilloso y las indulgencias desde el cielo, desde el tesoro de los santos, es una ayuda. Pues don Alfonso siempre nos deja temas por aquí y siempre saca temas encima de la mesa por estrenar a los que podríamos dedicar muchos otros programas. Se aprende siempre mucho con usted y le llamamos cuando son temas que más allá de lo epidérmico hay que diseccionar porque son muy técnicos. Muchísimas gracias por echarnos una mano. El pasado martes se desarrolló una nueva actividad formativa organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza, cuyo ponente invitado era en esta ocasión el profesor Pablo del Cló. Bajo el título El sentido del arte cristiano, se pretendía iniciar al profesorado diocesano de religión en la peculiaridad de la transmisión de la fe católica en la escuela a través del estudio del arte. Gracias a estos encuentros se profundiza más en la materia religiosa y los profesores tienen mayor conocimiento de las asignaturas que imparten. Posibilitar un mayor conocimiento del misterio de Cristo a través del arte es el segundo de los objetivos del 9º programa anual de nuestro Plan Pastoral Diocesano. Un objetivo que queda reflejado también en el curso de formación para profesores de religión que comenzó este martes y cuyo tema fue el sentido del arte cristiano. El arte en la Iglesia ha tenido un valor muy importante porque ha ayudado no tanto a comprender el misterio como a vivirlo. Y eso lo saben los profesores de religión, porque los profesores en general en los colegios porque utilizan mucho el símbolo, las imágenes,
Y lo que se trata es que los profesores de religión utilicen más las imágenes para poder posicionar a los niños ante aquello que les están enseñando. Atendiendo a las restricciones de aforo y las medidas de seguridad, el encuentro se celebró en la Casa Diocesana de Ejercicios y de manera telemática, para garantizar la asistencia del mayor número de profesores de religión posible. Una actividad coordinada desde la Delegación de Enseñanza, que este curso abordará la relación que existe del arte y la cultura y su aplicación en las clases de religión. Va a haber 3 conferencias de Pablo del Cló y después haremos unas unidades didácticas, cada uno de su pueblo, de su parroquia, en la que tratará algún aspecto dentro de la enseñanza de la religión a los diferentes cursos, con el arte de cada parroquia o, en fin, pues todas esas realidades. Una formación aplicada en el campo del arte y la cultura. El próximo encuentro formativo para los profesores de religión se celebrará a finales del mes de noviembre. El encuentro estuvo presidido por el señor arzobispo de Toledo, que agradeció la labor de los profesores de religión y que señaló que hoy en día su trabajo es más necesario que nunca. Un profesor de religión que no tenga una vivencia profunda de unión con Cristo, probablemente le quede un elemento esencial para transmitir, por lo menos con ardor, que dice la nueva evangelización, por lo menos con ardor, porque a veces podemos transmitir unos mensajes, o podemos transmitir una enseñanza, o podemos transmitir unos contenidos, pero a diferencia que hay entre un profesor de religión y un profesor de matemáticas o de otra realidad, que no es que sea tanta, pero una es que lo que yo estoy transmitiendo lo tengo que hacer vida, claro. A la luz del tema de formación propuesto, don Francisco Cerro les explicó la necesidad que existe de que nuestra fe se haga cultura. Dijo el Papa Francisco en su audiencia del pasado miércoles que Jesús no es un Dios lejano y no puede serlo. No tomó distancia del pueblo pecador y desobediente, sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros los pecadores. Así lo ha recordado esta semana en la audiencia general en el aula Pablo VI, en la que una vez más ha evitado acercarse a los fieles para evitar aglomeraciones, pese a que solo había unos cuantos cientos de asistentes. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la oración, después de haber recorrido los testimonios del Antiguo Testamento, hoy fijamos nuestra atención en Jesús, que sí quiso comenzar su misión pública en el río Jordán, donde el pueblo reunido en espíritu de oración recibía de Juan un bautismo de penitencia. Y aunque Jesús no lo necesitaba, quiso ser bautizado en obediencia a la voluntad del Padre y en solidaridad con nuestra condición humana. Jesús no es un Dios lejano, no tomó distancia del pueblo pecador y desobediente, sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros los pecadores. Ya desde el inicio de su misión quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano, y continúa elevando su oración filial al Padre junto con la humanidad y por toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo, y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba solo y sin refugio. Él vivía en el Padre y su oración personal se transformará en Pentecostés en la oración de todos los bautizados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Señor Jesús nos conceda la gracia
de hacer que su oración, que es diálogo de amor con el Padre, se convierta también en nuestra, con la seguridad de que Dios nos ama, nos perdona y nos invita a vivir como hijos e hijas suyos en intimidad con Él. Que Dios los bendiga a todos. En la víspera de la celebración de Todos los Santos, el Secretariado Diocesano de Ocio y Tiempo Libre viene celebrando estos últimos años y de forma ininterrumpida su Holy Weeks en la ciudad. Más de un centenar de niños se daban cita en años anteriores para celebrar la gran fiesta de la santidad. Este año se tendrá que vivir de un modo distinto por razones evidentes. Aunque la pretensión de la cita, nos lo recuerda puntualmente todos los años don Héctor, es promover la cultura de la santidad en un ambiente festivo y atractivo. El próximo domingo la Iglesia celebra la solemnidad de Todos los Santos y desde hace 7 años el Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos organiza en la víspera de este día el Festival de la Santidad para las familias de la Archidiócesis. Un festival que este año estará adaptado y condicionado por las circunstancias de la pandemia del COVID-19 y que sin embargo no renuncia a su esencia fundamental. El objetivo sigue siendo el mismo y ese objetivo, haya coronavirus o haya un terremoto, no va a desaparecer de la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces era cuestión de reinventarse, era cuestión de tener cierta creatividad y de mostrar otra manera diferente, ¿no? El Santuario de los Sagrados Corazones acoge mañana a las 6 de la tarde una oración para niños y familias y a las 7:30 el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa que dará paso a un momento de adoración y alabanza dirigido especialmente a los jóvenes. Conscientes de las medidas de prevención con motivo de la pandemia del coronavirus y teniendo en cuenta que los aforos se encuentran al 40%, el Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos también ha elaborado una serie de materiales con catequesis y manualidades para las familias sobre los santos, para que puedan celebrar Holy Weeks sin salir de casa. Hemos visto claro también una oportunidad para vivir en familia, ¿no? Para animar a las familias a que sean ellas verdaderas agentes de evangelización para sus hijos y, en segundo lugar, el ir a la centralidad de las cosas, ¿no? Entonces, nuestro centro es la Santa Misa, nuestro centro es Jesucristo, es la Eucaristía, es la oración. Bueno, pues a través de esos medios que se nos permiten y que podemos realizar, pues podemos cumplir ese objetivo fundamental a la Iglesia. Estos santos no llenarán las plazas ni tampoco recorrerán las calles de nuestras ciudades este año, pero no por ello la santidad dejará de estar de moda. Desde los centros del programa de Personas sin Hogar que ofrece Cáritas Diocesana de Toledo se prestan servicios que cubran las necesidades básicas y ofrecen al tiempo un proceso de acompañamiento, promoción e inclusión social para las personas sin techo. Tal vez el buque insignia de este programa es el albergue Cardenal González Martín, que desde el año 80 atiende a personas sin hogar en situación de exclusión residencial y que renueva su compromiso todos los años cuando celebramos el Día de Personas sin Hogar. ¿Qué tienen en común este venezolano de 40 años y ella, que con 24 años ha llegado desde Colombia? Dormir en la calle y sentirse solo. Ya lo he dicho en varias ocasiones, es algo muy fuerte, que no se lo deseo a nadie. En muchos momentos que me he sentido sola o que he tenido por mi embarazo miedo. Los dos comparten que llegaron a España y al no darse las cosas como esperaban, acabaron en la calle, solos y sin un techo para darles cobijo. Dos historias diferentes que comparten un denominador común, el albergue Cardenal González Martín de Toledo. Un recurso de Cáritas Diocesana que va más allá de proporcionar un techo o un plato de comida caliente. Te hacen sentir en familia. Ya lo dije en una ocasión, no solamente te ayudan con un techo, una comida, sino que aquí hay psicólogos, aquí hay trabajadoras sociales, personas que hacen la comida, mantenimiento y te hacen sentir en familia. Sus residentes nos recuerdan que no tener casa acaba también con sus sueños, sus oportunidades, su confianza y su salud. Yo tenía miedo y pues la verdad, pues los dos teníamos miedo, mi pareja y yo teníamos miedo, no sabíamos dónde meternos o qué hacer y al principio de venir acá pues a mí me lo pintaban en un lugar como feo, muchas personas
pero vine acá y los primeros días me di cuenta que no, que pues uno tiene el respaldo y que hay buenas personas, hay gente con quien tú puedes hablar y no sentirte solo. El pasado 25 de octubre, Día de las Personas sin Hogar, algunos de los 25 residentes de este albergue participaron en la Catedral Primada de la Santa Misa y tras la celebración en la sacristía tuvo lugar un sencillo acto de agradecimiento a las empresas, hermandades y entidades que colaboran con ellos para poder ofrecer cada día 60 comidas y 25 cenas. No tener casa mata es el lema de la campaña de las personas sin hogar de este año, una campaña que apunta que han sido 433 las personas atendidas en la red de centros de personas sin hogar de la Archidiócesis de Toledo. Centros que han tomado las medidas de prevención ante la pandemia del COVID y que denuncian los efectos que la falta de una vivienda adecuada está provocando en muchas familias de nuestro país. Actualmente ya en el centro la gente que se queda, ya no hay gente de paso, ya no hay transeúntes, a todos le damos la oportunidad cuando tocan nuestras puertas de ofrecerle un espacio donde quedarse, pero ya a medio, largo plazo, lo necesario para estabilizarse y hacer una vida estable y apoyarle en lo que sea necesario a través de prestaciones, otros recursos residenciales. Cáritas alerta de que esta crisis sanitaria y social causada por el coronavirus ha provocado que la necesidad de plazas de personas sin hogar aumente un 25%. Hasta aquí la crónica eclesial de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene para darles información puntual, todo lo mejor que podamos y sepamos. Quédense ahora con la mejor programación, que es, ya saben, la del canal diocesano de televisión. Cuídense mucho, hasta la semana que viene, que sean felices.